tardes a todos. Hace mucho creo que no saludamos a los que nos siguen por el canal. Hoy puede ser un buen día para saludarles, ¿no? Y darles también esas gracias, de alguna manera, gracias a Dios, pero de que puedan ellos estar también siguiéndonos por el canal y puedan alimentarse de lo que le podamos dar. Entonces, bueno, que Dios os bendiga a todos y vamos a proseguir. Estamos viendo una serie de enseñanzas de Jesús, que es como empezamos primero. Lo que Jesús enseñó, dice enseñarlo a todos. Porque al principio Jesús tenía sus discípulos, sus seguidores, pero luego dijo ir por el mundo y hacer discípulos. No dijo hacer creyentes, dijo hacer discípulos. Y entre varias cosas, como el bautismo en agua, pues dijo que, dice, enseñarles a los demás todas las cosas que ellos enseñaban, ¿no? Entonces, en eso es en lo que estamos. Ya hemos recorrido un pequeño tramo y la última vez estábamos en el versículo 13 del capítulo 5 de Mateo. Y habíamos hablado la primera parte del versículo. Entonces, hoy nos toca la segunda parte. Vamos a leerlo completo y vamos a estar sobre la segunda parte. Lo primero que nos dice en el versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ahí es donde estábamos, a donde estuvimos, ¿ves? Intentando ir a profundizar lo máximo posible sobre este versículo. Y bueno, Dios nos dio la enseñanza y demás. Pero hay un punto y coma donde dice pero. Y los peros en la Biblia hay que tenerlos en cuenta, siempre. Pero, y cuando haya un pero tal, o pero esto, pero lo otro, hay que tenerlo en cuenta porque nos va a decir algo, seguro. Y nos dice, pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisada por los hombres. Todo esto tiene, Jesús estaba hablando cosas de su tiempo, ¿no? ¿Por qué dice que será echada, por ejemplo, para que los hombres la pisen? Pues si nos da tiempo, haremos también, veremos esto, por qué decía Jesús esto, para que los discípulos de ese tiempo lo entendieran. Ahora nosotros tenemos que investigar, porque ya la sal, aunque la usamos en otra manera, para el hielo, para las carreteras y demás, aquí la estaban usando de otra manera, ¿vale? Pero era simplemente, dice, para pisar. Entonces, ¿de qué se trata? ¿O de qué queremos estar tratando? Es si la sal se desvaneciere. La sal es sal. La sal es sal. Y en virtud de lo que es, hace. Pero dice que cuando este producto, que es un símbolo y que es tipo de la palabra de Dios, dice que se desvanece, en otros, pone en la pantalla Marcos 9:50, por favor. En los evangelios, en el de Marcos y en el de Lucas, nos dice que insípida, cuando la sal se vuelve insípida. Y en Lucas también dice insípida. ¿Y qué leemos? Dice, buena es la sal. Es buena, tiene virtudes la sal. Mas si la sal, dice, se hace insípida, dice, ¿con qué la sazonaréis? Dice, tened sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Aquí añade algunas cosas, ¿vale? Marcos, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando aparece cierto versículo, cierto pasaje en la Biblia, pero nos indica que hay otros evangelios que también hablan de lo mismo, siempre es bueno ponerlos uno al lado de los otros y hacer, bueno, pues una lectura de todos.
porque unos añaden unas cosas que el otro no añadió y demás. Entonces nos dan un buen sentido a lo que estamos queriendo leer o aprender. Lo primero, ¿qué significa desvanecerse? Cuando la sal se desvanece, cuando la sal se vuelve insípida, quiere decir que carece de gusto. Cuando la sal carece de gusto, o apenas tiene gusto, o tiene un mal gusto, dice que esto es lo que llama insípida, o se ha desvanecido. Cuando se ha desvanecido es que se ha evaporado, ha desaparecido el sabor. Entonces, lo que concluíamos el otro día, que la sal, siendo un símbolo, siendo tipo bíblico, nos decía que la sal es un tipo de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios en nosotros, cuando nosotros damos nuestro testimonio, hablamos del Evangelio, dice, esa palabra es insípida, no tiene un buen gusto, cuando no llega es que algo está pasando, que se desvanece su sabor. Y eso es bueno tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque con el tiempo, caminando con Cristo, siempre, pues vamos aprendiendo muchas cosas de la Biblia y vamos a sabernos explicar y poder decir de muchas cosas que hay escritas. Pero no todas llegan al corazón de las personas. No toda la palabra que sale a lo mejor de nuestra boca es sal, pura sal. Si esta sal se vuelve insípida, dice, ¿quién la sazonará? ¿Cómo volverá a tener gusto? Dice, ¿cómo volverá a tener un buen sabor? Me dice que no hay nada. Cuando la pierde, la pierde. Entonces dice que ya no vale para nada. Entonces parece como nos está queriendo enseñar algo y nos está dando una respuesta muy determinante. Jesús determina esto, que la sal, si pierde su sabor, no hay nada ni nadie que la pueda volver a ser sal. El gusto se perdió. ¿Cómo volveremos al gusto? Y estas son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces vamos a ir mirando todo esto y nos vamos a ir viendo que tenemos que estar animándonos a estar en una cierta actitud para que la palabra de Dios, el Evangelio, el testimonio de Cristo en nosotros sea siempre con sal, que llegue, que cambie, que le dé gusto a las demás personas. Y es el Evangelio del poder de Dios. El Evangelio del poder de Dios. Nos encontramos a veces con muchos creyentes. Y el creyente, cuando leemos, dice que el que reconoce por su boca, el que confiesa por su boca que Jesús es el Señor, pero dice también, ¿qué es lo que dice después? Cree en su corazón, será salvo. ¿Podemos ser este tipo de creyentes que no hemos creído todavía en nuestro corazón? No entiendo lo que es creer en mi corazón, pero confieso de que creo. Eso es algo que hay que solucionar con Dios, si es que estamos en esa actitud, ¿vale? Pero un cristiano es sal. Jesús lo dijo, es sal. Pero si dejare, es una respuesta o un argumento muy determinante que dijo Jesús. No sirve para nada, ¿vale? Bueno, hemos leído en Mateo, hemos leído en Marcos y vamos a ver qué nos pone en Lucas. Capítulo 14, versículos 34 y 35. Justo aquí dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere
insípida, ¿con qué se sazonará? Dice, ni para la tierra, ni para el mudadal es útil. No tiene utilidad. Dice, la arrojarán fuera. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Esto lo como Lucas deja escrito. Buena es la sal. Pero si la sal deja de tener sabor, se vuelve insípida, dice, ¿con qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué o quién puede darle otra vez sabor? ¿Quién o qué tiene que pasar o qué no tiene que pasar para no perder el sabor? Bueno, hemos estado mirando en Mateo las bienaventuranzas. Pues ahí tenemos un tipo. De ahí no hay que salirse. De ahí no hay que salirse, porque ahí está. Hemos sido salados con el Evangelio de gracia. Entonces, si no hay sal en nosotros, hay que tener cuidado, porque a lo mejor es que nunca hemos sido seguidores, ni jamás, ni lo somos, ni jamás lo hemos sido, por tanto no hay sal. Pero si somos verdaderos discípulos, sí que hay sal. Dice, tened sal en vosotros mismos. La sal no se puede perder. El Evangelio tiene que estar funcionando. Bienaventurado y bienaventurado y bienaventurado. Eso es tener sal en ti mismo. Y cada vez que hablamos en nuestra boca, salaremos. Seremos verdaderos discípulos. Porque hemos confesado por nuestra boca que Jesús es el Señor. Y hemos creído en nuestro corazón, en nuestro interior, en esa profundidad que no sabemos, ¿verdad?, hasta dónde llega. Ese es el corazón del hombre, a donde tiene que ser sincero, a donde no puede creer de otra manera, no puede creer mentalmente o con un sentimiento, con una sensación, o movido por un impulso. Hay que creer, dice, con el corazón. Y esto es el Evangelio de gracia, nos ha salado. Y ese es el que damos. Y esa es la sal que tenemos en nosotros mismos. ¿Con qué será salado? ¿Con qué será sazonado? Dice, ¿quién o quién le devolverá el gusto? Para que, dice que sea apetitosa la palabra. Yo no quiero hacer ninguna división ni que parezca, bueno, pues hay unos buenos y unos malos, pero a veces, ¿verdad?, la palabra es como es bíblica, pero no llega. No sé si habéis tenido esa sensación alguna vez. Es bíblica, pero no llega. La balanza no la mueve, no la lleva a donde tiene que ir. Y esa es una de las cosas. Dice la palabra, ¿cómo va a poder ser otra vez exquisita? O la perfección que trae la palabra, ¿cómo volverá la perfección? ¿Cómo volverá la exquisitez? ¿O cómo volverá el ser apetitosa? Dice, o la oportunidad que se siente al oír el Evangelio. Cuando oímos el Evangelio, ¿qué es lo que sentimos? Del que lo habla, o del cómo se habla, o del testimonio con la palabra. ¿Quién la sazonará? Dice Jesús, es que queda inservible. Llegaba un punto con la sal en los tiempos bíblicos que era para echarla en el camino.
era para echarla en el camino, para que las personas pisaran sobre ella, no en signo o para que decir algo, ¿no? Espiritual, no. Es que se echaba allí porque ya no valía para nada. Es como el que echa grava ahora en los caminos. Pues cuando la sal ya no tenía ningún valor, se echaba allí y se pisaba, era como escamas, ¿no? Que podías ir pisando. Y dice, pues entonces quedará para eso, para ser hollada, pisada por los hombres, ¿vale? El desvanecer tiene que ver, decíamos al principio, tiene que ver con evaporarse, como desaparecer. ¿Cómo puede desaparecer, verdad, el sabor del Evangelio? Si hemos sido salados con el Evangelio, ¿cómo puede evaporarse? Es una pregunta, ¿no?, que podemos hacernos. ¿Se puede evaporar el Evangelio de nuestra vida? ¿El sabor del Evangelio? Decimos, autoexaminémonos delante del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque puede que haya cosas que estén pasando en nuestra vida que al final de cuentas eso está desalando, quitándole el gusto y el sabor a mis palabras. Todos tenemos un crecimiento, debemos de tenerlo. Y en ese crecimiento va la exquisitez, va la perfección, va el transmitir oportunidad. Ese es el Evangelio. Si yo hablo y no llego, si yo hablo y no hay un efecto, ¿en qué lugar estoy? ¿En qué lugar? Porque de lo que sí queremos hablar y de lo que sí hemos oído siempre es de que el cristiano es una persona con el poder de Dios. El creyente es una cosa, pero el cristiano tiene poder. Y eso es el discípulo que sale al mundo. Es imposible servir de una manera que lleguemos, que inclinemos la balanza hacia el otro lado. Pero por medio del poder de Dios, si no hay poder de Dios en nosotros, hemos creído. Bien. Pero la balanza se inclina con la predicación del Evangelio. Teníamos antes Marcos que decía la sal es buena. De manera que la sal tiene una variedad de buenos usos. No vamos a entrar aquí porque era parte de lo que estuvimos hablando la última vez. Tiene mucha variedad, no de cualquier cosa, sino de buenos usos. La sal era muy buena para muchas cosas. Los discípulos debemos de contribuir, de intervenir, de hacer caer la balanza para el lado de Cristo. Ser capaces en este mundo de ser sal. Ser capaces de ser sal, ser capaces de mover la balanza, ser capaces de intervenir, ser capaces de contribuir. Esto es, porque es el tipo, la sal, tipo de la palabra de Dios. Entonces, si la sal como símbolo tenía muchas propiedades, el cristiano o el discípulo tenemos que tener muchas propiedades. Y de hecho las tenemos. Cuando un creyente, un cristiano ha creído, busca el bautismo del Espíritu Santo, busca el poder de Dios en él. Lo busca, se interesa. ¿Por qué? Porque ahí está la variedad de los buenos usos que va a tener en esta tierra. Si no es un creyente, es difícil de un servicio poderoso.
necesita un bautismo del Espíritu Santo. Entonces sí que habrá mucha variedad de usos. Si leemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12 y en los versículos de 7 al 12, veremos a donde hay unos cuantos tipos de uso, de buenos usos, ¿verdad? Y eso es algo que es una aportación de Dios hacia nosotros. ¿Ves? Lo leemos, dice, pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu para provecho. Voy a leerlo aquí en la Biblia para no tener... 1 Corintios, capítulo 12. Venga. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí hay un uso que va a mover la balanza, fijo. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otros, fe, por el mismo Espíritu. A otros, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro dice hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu, y el mismo Espíritu, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así, dice, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice, todos los miembros del cuerpo, dice, siendo muchos, dice, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí es donde podemos ver que tenemos, Dios nos capacita para buenos y variedad de usos. Hacia aquí es a donde vamos. La sal es sal y tiene sus propiedades. ¿Cómo puede ser que la sal se desvanezca y desaparezca? Es lo que decía yo antes. Digo, o nunca fue, y entonces es evidente que nunca va a poder hacer un uso o tener un buen uso variado en el servicio a Dios, en el servicio a este mundo, o qué es lo que pasó. Dice que nada ni nadie dice que puede volver a que la sal vuelva a tener sabor. Esto es bueno que lo miremos. Un cristiano dice que no cumple con la palabra de Dios. Un cristiano, estamos hablando de lo mismo, del desvanecimiento del sabor. Un cristiano dice que no cumple con la palabra de Dios, ¿es inútil para Dios o para los hombres? El que no cumple con la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Que al ser la sal, tipo de la palabra, si no cumple la palabra, por tanto no es sal. Es estéril, no da fruto. Y es sin eficacia, no es eficaz. Y es que hasta una misma persona puede llegar a frustrarse porque ve que no llega a nadie, porque no veo como por medio de él alguien. Si perdemos ese ¿por qué creemos que Dios nos rescató? ¿Para qué? Para esto mismo, para ser sal para esta tierra. Sal para esta tierra. Y se ha venido salando este mundo desde que Cristo ascendió. Y empezaron los discípulos, ¿verdad?, a moverse por el mundo. Y se han ido y han pasado años donde ha sido salada la tierra, generación tras generación. No podemos perder el por qué fuimos salvados y para qué. Para que salemos esta tierra. Para que la corrupción no avance
que es una de las propiedades de los buenos usos. Una persona que tiene un don, como los que hemos estado leyendo, son variados y todos son del Espíritu, no son de nosotros, propio de nosotros, no está en nosotros. Dios nos ha proveído de esto, provisto de esto, de estos dones, son capacidades del poder de Dios. Un cristiano tiene que ser un cristiano de poder, no es de otra manera, del poder de Dios, ¿vale? No es suficiente hacer un buen comienzo de una vida cristiana. Hay que tener un buen comienzo, sí, pero no es suficiente, ¿vale? El Hijo de Dios, referente a nosotros, dice, fracasa en conseguir el propósito por el cual Dios le salvó. Por el cual Dios le salvó. No consiste solo en tener un buen comienzo, que hay que tenerlo. No podemos comenzar mal si no es que no hemos comenzado. Pero no es suficiente, porque el cristiano avanza y busca poder de Dios. Y busca el bautismo del Espíritu Santo. Lo buscan, ser bautizados en el Espíritu. Dice que ahí es a donde vamos siendo incorporado al cuerpo de Cristo, con dones de poder, porque el mundo necesita esas manifestaciones para llegar al corazón, a lo profundo, al pecado de las personas. Palabra de sabiduría, palabra de entendimiento, fe, todas estas cosas. Hay 3 listas en las cartas, en Romanos, lo encontramos en Corintios, donde nos dicen y nos hablan de estas cosas. Si nunca has oído hablar de esto, procúralo. Investiga en la palabra de Dios. Ser bautizado en el Espíritu Santo. Recibiremos poder. Dice, no os mováis de Jerusalén, ¿no? Hasta que no venga la promesa. Sobre vosotros vendrá poder para testificar. Un testimonio de Cristo con poder tiene que ser con poder de Dios. Porque puede ser un testimonio como muy humano, muy que no llega, pero cuando oímos un testimonio con el poder de Dios, esa persona tiene el bautismo del Espíritu Santo. Inclina la balanza, transmite futuro, transmite salvación, transmite. Es un uso variado de buenas cosas, ¿vale? Tenía aquí algunos apuntes. No hay forma alguna de restaurar el sabor verdadero y natural. Cuando ha perdido el sabor, no sirve para nada. Es una respuesta determinante de Jesús, no sirve para nada. Dice que Jesús quería poner en relieve algo, quería poner algo en relieve, quería enseñarnos algo cuando dijo esto. ¿Y qué quería enseñar? Dice que un discípulo que no obra como sal, dice, no es ni ha sido jamás un verdadero seguidor de Cristo. Si un discípulo no obra como sal, no ha sido, ni jamás lo fue. La sal y la luz dice que operan en virtud de lo que son. La sal por sí misma es sal y sala. La luz es luz y alumbra. Ahora, dice, entonces es necesario que se conserven su identidad
más que su actividad. Y esto es bastante importante porque podemos tener mucha actividad, pero no estamos conservando la identidad. ¿Entendemos esto? Hay una identidad en nosotros, muertos y resucitados con Cristo. Somos hijos de Dios, esa es nuestra identidad. No somos del mundo, somos de Dios. Pues esto es lo que hay que conservar, esa identidad. No podemos cambiarla ni darle más tiempo a lo que es la actividad. A veces tenemos mucha actividad y a veces es por querer tapar una falta de identidad. Hay personas que no tienen ni actividad ni identidad. ¿Esto puede ser? Tienen muy poca actividad y también muy poca identidad. Tanto es malo una cosa como la otra. Identidad. Eso hay que conservarlo. Porque la sal, con la que hemos sido salados, con la gracia del Evangelio, esa sal nos da identidad. Sabemos quiénes somos. Si el Señor vendría, nos iríamos con Él. Esa es nuestra palabra. Esa meditación hay que tenerla. Eso a mí muchas veces lo oía cuando empezaba a caminar. Y me lo decían para que yo hiciera examen de mí mismo. Me pusiera delante del Espíritu Santo y me viera. Y me pusiera en una situación en la que dijera yo, a ver, ¿el Señor vendría hoy? ¿Me iría con Él? Y ahí hay una respuesta. Eso es nuestra identidad. Pero el que tiene una identidad y la está conservando, tiene una actividad. Porque hemos sido llamados a buenas obras. Hemos sido llamados a salar el mundo. A eso, porque vosotros sois sal. Sois sal, pero si la sal no actuamos como la sal, si, como decíamos al principio, cuando un cristiano dice no cumple con la palabra, es lo mismo que no actuamos como sal. Si no actuamos como sal, igual es a decir no cumplimos con la palabra. ¿Qué es lo que ocurre? Inútil. ¿Crees que un cristiano es inútil? No debe ser inútil. Es una persona que tiene una utilidad, que uno que no lo es, no puede tenerla. ¿Cómo va a tener esta variedad de usos, buenos usos, si no nació de nuevo? Si Dios no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, sumergido en el Espíritu. Porque es el mismo Espíritu el que da sabiduría y da todos este tipo de dones. Y los da y los reparte como Él quiere. Pero esa es su parte y la nuestra es el deseo de que seamos bautizados. Yo recuerdo, no el día de fecha, pero sí en dónde, el momento. Y muchas veces me viene a la mente, me puedo ver allí. Una reunión, esto fue en Barcelona hace muchos años, y después de una predicación dijimos, vamos a recoger las sillas, habíamos mucha gente, para que no nos estorben. Bueno, y las recogimos y las teníamos así apiladas, y de repente alguien empezó a orar, y vino un deseo de ser bautizado en el Espíritu Santo, de hablar en lenguas, y lo hizo Dios. Y a partir de allí mi vida era otra.
Ya había sido otra porque había nacido de nuevo, pero había otro más. ¿Verdad? De hablar en lenguas. Hay denominaciones que dicen que esos dones han cesado. Nosotros creemos en ello. Porque el don de lenguas es un don para la edificación personal, donde yo no sé lo que digo, pero el diablo tampoco. Pero el Señor sabe lo que yo estoy diciendo y Él contesta mi oración. Es un don precioso para mí, muy efectivo. En momentos de dificultad brotan lenguas de ti, de tu interior. Eso es algo que da el Espíritu, es un don del Espíritu y me edifica a mí. Dice, por eso a la hora de organizar la iglesia y de organizar el culto, decía, cuidado con hablar en lenguas todos si no hay alguien que las interprete, porque también es un don. ¿Ves? Hay un don de interpretación de esas lenguas. Bueno, pero ¿cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es el propósito? ¿Se nos olvidó de por qué hemos sido salvados? Recordamos bien las palabras de Jesús, vosotros sois la sal para esta tierra. Si no predicáis el Evangelio, que es palabra de Dios para la salvación, el mundo se corromperá cada vez más. Si no, por la predicación del Evangelio no se inclina la balanza hacia Cristo, porque pesa más que todas las cosas, ¿os habéis olvidado por lo que fuisteis salvados? No se nos puede olvidar, nunca. Entonces eso nos mantiene, nos conserva nuestra identidad. ¿Cómo puede ser que un cristiano no hable de Cristo? Es que es a veces incomprensible, ¿no? ¿Cómo un cristiano no habla de Cristo? Estábamos leyendo 34 y 35 del capítulo 14, ¿no? Fíjate lo que dice, ni para la tierra ni para el mudadal. Esto así lo escribe Lucas. El mudadal tenía que ver ni pavono, no sirve para nada, ni pavono. ¿Cómo un cristiano va a ser echado para que el mundo le pisotee? Si el Señor no nos ha salvado para eso, nos ha salvado para ser sal. No puede ser. Vamos a Marcos. En el 9:50. Pero leemos, por ejemplo, el 49. Dice, porque todos, 9:49 de Marcos, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se desvanece, se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, esto es importante, y tener paz los unos con los otros. Esto nos quita la sazón. Cuando la iglesia, los hermanos, no hay paz entre ellos, nos quita el sabor. Nos quita el sabor. Y ya podemos decir y dar la mejor doctrina y enseñanza, pero si no hay paz entre los hermanos, por algo dice tener paz entre vosotros, porque eso mantiene la identidad. Dice, amaos los unos a los otros para que el mundo vea, ¿no? Hermano, que sois de eso se trata el tema, de los discípulos. A veces dice, no logro romper con
con esa atadura de decirle a uno, pues mira, soy cristiano. Bueno, pues si tu deseo es decírselo, ora a Dios y que el Espíritu Santo te invista de poder, porque puedes testificar con poder. Si no hubiera habido nadie que salara nuestras vidas, inclinara la balanza para el lado de Cristo, si no hubiera habido nadie que nos hubiera dado una buena sazón, un buen porqué, que la palabra, el Evangelio, tuviera un buen gusto, ¿qué sería? Pues una persona que iría a la corrupción cada vez más. Pero llegó la sal a nosotros. Llegó y nos saló. Y era sal con sabor. Sal con sabor. Y es la que daba ese gusto de oír el Evangelio. Si el corazón está muy cerrado, muy duro, tienes que orar y decir, Señor, ayúdame a que el Evangelio, a que las buenas noticias, que eres tú mismo, entre en mi vida, llega hasta mí, que me dé porqué, que me dé sentido, que me dé confianza, que pare la corrupción que hay en mi corazón, que va a la perdición. Muchos, múltiples usos buenos tiene la sal. El Evangelio es el todo, porque el Evangelio es un mensaje, pero que habla de alguien. ¿De quién? De Cristo. Él es el Evangelio. Él es la buena noticia, que vino el Hijo de Dios a morar entre los hombres, a morar, a vivir entre nosotros. Y como ofrenda por el pecado, se entregó. Entonces, Cristo es el Evangelio. Si predicamos a Cristo, nuestras vidas, la vida del que lo recibe cambia. Cambia. Pero tiene que ser con poder, que nuestra vida tenga un equilibrio de un buen testimonio. Un buen testimonio. No puedo construir con la derecha y derrumbar con la izquierda. No tengo crédito, no soy creíble, no soy confiable. No salo, no hay gusto en mi palabra. ¿Ves? Volvemos para atrás otra vez. 13. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echarla fuera y hollada por los hombres, para el camino, para que la pisarían. La palabra de Dios no es para que la pise nadie. Dice que no echéis perlas a los cerdos. No lo echéis, porque la van a despreciar. La palabra de Dios está en un nivel, en una posición muy, muy alta. En una posición en la que estamos junto con Él. Dice que estáis en lugares celestiales, sentados con Cristo. ¿Qué está diciendo ahí? Estamos en un lugar espiritualmente de resurrección. En el lugar donde está Cristo es en el lugar donde está por su resurrección. Él resucitó, Él está vivo. Dice, pues al nosotros ser muertos y resucitados en Cristo, dice que estamos sentados juntamente con Él. Ese es en el lugar donde estáis sentados. La palabra de Dios está en el lugar alto. ¿Sí?
teníamos que hacer alguna comprobación de hasta cuál es el alcance, hasta cuál es el fruto de la obra, de la buena obra a la que he sido llamado. Esto nos va a dar un indicativo muchas veces de cuál es el sabor que yo transmito. ¿Deseo? ¿Deberíamos? La palabra siempre tiene que ser apetitosa, siempre. Vamos a ir un momento otra vez a esta carta de Corintios, a la primera. Capítulo 12, que es donde hemos estado antes. Pero ahora vamos a leer en el 1, del capítulo 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que seáis ignorantes de esto, porque ahí hay un uso de Dios para vosotros. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, dice, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba, a los ídolos mudos. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que llame anatema a Jesús, esa palabra no viene del Espíritu de Dios. Dice, ni nadie, puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Si decimos que Jesús es el Señor, no lo decimos, lo podemos decir, sí, pero aquí está diciendo de una manera verdadera, una manera real. No es por otra cosa, sino por el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que actúa en nosotros. Es el que actúa. Por eso dice, el que nace de nuevo, el Espíritu Santo dice que entra en la vida de esa persona. Y ahí empieza la vida cristiana. Ahí empieza a haber una transformación. Y ahora bien, hay diversidad de dones, hay variedad, ¿ves? Pero el Espíritu siempre es el mismo. Dice, hay diversidad de ministerios, ¿bien? Dice, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Dice, pero Dios, dice que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Por qué hemos leído esto? Porque no hay otra manera. Las cosas de Dios ya están formadas, están instituidas. Es por el Espíritu de Dios. Es por el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que hace esto y aquello, el que nos da el ministerio, el que nos da los dones y el que nos da la vida por dentro, en nuestro interior, ¿vale? Entonces, hay que centrarnos en esto. Si no tengo el Espíritu de Cristo, no soy de Cristo. Si tengo el Espíritu de Cristo, dice, yo tengo que estar en acuerdo con la palabra. Mi palabra es sal. Si no es sal, estoy en desacuerdo. Estoy haciendo algo por una cosa, de una manera construyo y con la otra destruyo. Pierdo mi testimonio. No soy creíble. ¿Vale? Dice, para cada uno, y esto ya lo habíamos leído antes, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de quién? Para el servicio. O somos útiles o no somos útiles. O somos fértiles
o somos estériles. Hay un provecho que viene de parte del Espíritu Santo, donde nos da esa variedad de buenas cosas. Todo esto lo tenemos que centralizar. Todo lo que hemos oído, lo que vamos a estar oyendo toda nuestra vida cristiana, lo tenemos que centralizar. Y el centro todo es Cristo y Cristo crucificado. Y ahí comienza todo, ¿vale? A partir de ahí hay salvación, hay provecho, hay sal, hay luz, hay bienaventuranza, hay un cambio. Los capítulos de la enseñanza de Jesús, después de las bienaventuranzas, todas estas cosas que nos enseñan, las produce Cristo y por Cristo crucificado. Y este es el centro del Evangelio. Entonces, esta situación no es cualquier cosa, es poder de Dios. El creyente o el cristiano que anda en poder de Dios. El creyente que cree, pero el cristiano con poder actúa. Es fértil. Desequilibra la balanza. Da gusto estar. Da gusto oírle. Dice, el hombre sabio es el que gana almas. Esto tiene como una cierta traducción. El hombre sabio dice que atrae a la gente. La gente va a él, al sabio. Y hay un ejemplo que en el Antiguo Testamento, Salomón se acercó gente y reyes de muy lejos para escuchar la sabiduría de Dios por medio de Salomón. Atrae. El que es sabio atrae. Pues es parte de la variedad, porque un don es de sabiduría. Y este hombre gana almas, da gusto estar. Y por eso y por lo que hay que luchar. Ya habrá tiempos y gente que aborrezcan a los cristianos, pero a los que Dios atrae, a su pueblo, tenemos que darle gusto, algo contundente, algo bueno, algo que alimenta. Y es el puro evangelio. ¿Sí? Si la sal deja de estar salada, ¿cómo la salaremos? Imposible. Y ahí hay que meditar. O no soy, o qué está pasando. ¿O qué está pasando? ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar. Señor, siempre tenemos que agradecerte muchas cosas. El poder oír, el poder leer, el poder entender, el poder poner en práctica, Señor, tu palabra es una gran bendición para el que lo desea. Señor, háblanos del bautismo de tu Espíritu, Señor, donde hay una diversidad, Señor, que vienen por tu poder, Señor, que no es nuestro, sino que tú nos invistes de poder para dar testimonio, para testificar de ti, Señor, para compartir con otros las buenas noticias y así multitud de cosas que van a parar la corrupción en la que anda el mundo, Señor. Danos este propósito, Señor, este temor de lo que estamos haciendo, Señor, con lo que tú nos has dado. Nos hemos olvidado de ti, del por qué nos salvaste. Ayúdanos, Padre, a recordarlo. No estamos por casualidad, sino estamos con un plan y un propósito. A los que están luchando, Señor, por aclarar sus ideas, por aclarar su
su momento. Háblales, Señor, llévales a ti, que puedas hablarle. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos todas estas cosas porque las necesitamos, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Somos bienaventurados. La identidad que nos has dado, Señor, tiene que ser conservada. Que estas palabras penetren en nuestro corazón, Señor. Por favor, Padre. Y no nos olvidemos nunca de todas ellas, Señor. Amén. Que no se desvíe